Sí, buenas tardes a todos. Listo. Gracias por la paciencia. Estamos en el webinar número 12, el día de hoy, 5 de agosto, y tenemos a dos invitados de lujo, Fernando Sillonis y Roque Benavides. Así que le doy el pase a Pepe Pardo para que haga las formalidades. Pepe. Bueno, hola a todos. Inicialmente, la noticia más importante es que tenemos un nuevo gabinete. El gabinete está presidido, va a estar presidido como premier el ex ministro de Defensa, el general de división retirado Walter Martos Ruiz. Y el cambio más resaltante en este gabinete es el de ministro de Educación. Quien va a ser ministro de Educación va a ser el señor Daniel Alfaro Paredes, que ya ha sido anteriormente también ministro de Educación. Otro cambio relevante es el cambio del ministro del Interior, que lo va a asumir el general Policía Nacional de Perú, retirado, Kluber Aliaga Lotman. Bueno, esa es la noticia en este momento. Como ustedes saben, hoy día con nosotros tenemos un importantísimo panel, a dos de los más importantes líderes del país. Todos conocemos y además son parientes los dos. Así que les viene pues por ancestro la capacidad para hacer de nuestro país. Tenemos a Roque Benavides y a Fernando Sillonis. Los dos tienen gestiones realmente importantes, en el caso de Roque, en el caso de Fernando, la agricultura. Y además con presencia en la actividad privada, en el caso de Roque, al haber sido ha sido presidente de Confiep. Y en la parte de Fernando, en el tema público, ha sido gobernador de la región de Ica. Ambos con gestiones exitosas, ¿no? Y dedicados, que yo lo puedo decir porque los conozco a los dos y conozco lo que han hecho, dedicados al desarrollo del país. Justamente ellos van a exponer sobre sus propuestas para el desarrollo del Perú. Antes de estas propuestas, yo les pediría que nos comenten muy resumidamente sobre los acontecimientos que acabamos de tener en la maltratada política nacional. Quiero agradecerles a ellos su presencia y agradecerle a todos ustedes también por participar en nuestro 12º webinar. Empezaremos la exposición con Roque Benavides. Muchas gracias, Pepe. Para mí es un honor estar con mi primo hermano, Fernando Sillonis Benavides. Somos una familia muy unida. Nuestros padres, mi tía Angelita, a quien tenemos con nosotros, es una bendición tenerla. Mi padre falleció hace 5 años, mi madre falleció hace un par de meses, lamentablemente. Y tenemos una tía monja, la tía Tere, que es de lo más politiquera, así que seguramente está dentro de la audiencia. Yo siento pues una relación familiar muy estrecha y no todas las familias en el Perú lamentablemente son así, pero a Dios gracias a nosotros sí se nos ha inculcado la unidad, la unión, el cariño entre todos nosotros. Yendo al tema que nos planteaba Pepe, yo creo que hay varias cosas que se pueden sacar como lecciones de este cambio de gabinete. Primero, que el Congreso de la República ha actuado mal, y ha actuado mal con prejuicios, ha actuado mal pensando que el señor Cateriano tenía que tener una hoja absolutamente limpia de su gestión anterior. Todas las críticas a la gestión anterior se las han cargado en esta oportunidad. Esa mochila yo creo que no debió haber sido parte de la evaluación. Yo creo que el discurso que dio el señor Cateriano fue un discurso muy bien redactado,
sin confrontación. Yo tenía temor de que el señor Cateriano, que tenía una imagen de confrontacional, pudiera haber hecho eso, pero no lo hizo. Y por supuesto, con un gabinete de gente muy prestigiosa. Yo lamento que hubieran sectores que se la agarraran contra el sector minero y que el señor Arana diga que el empleo minero puede ser sustituido con observadores de aves. Pues ese tipo de cosas no son argumentos serios que podemos aceptar. Tampoco podemos aceptar que el ministro de Educación, que tiene el mismo apellido mío, pero que no somos parientes cercanos, pudiera ser observado por su trabajo en SUNEDU. Él fue funcionario público, hizo una gran labor. Las licenciaturas que se han dado a las distintas universidades, yo creo que ha sido un trabajo profesional. No hay derecho que en el Perú hayan 140 universidades, mientras que en Alemania solamente hay 40, mientras que la población acá es muchísimo menor. Yo tengo la impresión que el Congreso ha actuado mal y que el presidente ha hecho una movida a raíz de que tenía que hacerlo, inteligente. Y es que para dar la imagen de que nadie pierde acá, escoger a uno de sus ministros para que sea el presidente del Consejo de Ministros, si es que es el señor Walter Martos, que es un hombre que viene de nuestras Fuerzas Armadas, gente con disciplina, gente con experiencia. Y ha mantenido a la doctora Pilar Macetti, que realmente nos genera pues muchísima confianza. Yo creo que la doctora Macetti es de esas personas que ya quisiéramos tener en cualquier gobierno del Perú. Ha mantenido también a don Rafael Belaúnde, creo que es importante, es un hombre que conoce del sector minero desde el punto de vista legal y que por supuesto ha recorrido la cancha. Ha mantenido a muchos de esos ministros que iban con el señor Cateriano. Así que a mí me da la impresión de que la cuestión constitucional tiene que ser pasar la página y vamos adelante con el Consejo de Ministros que pueda ser elegido, que tendrá labor por 12 meses y por lo tanto no hay tiempo que perder. Después de la crisis sanitaria ha venido la crisis de la falta de recuperación económica y ahora encima de eso generar una crisis política, sinceramente creo que tiene que avergonzarnos a todos los peruanos. Lo más inteligente que yo he escuchado es el comunicado de la conferencia episcopal esta mañana, llamando a que haya mucho más diálogo, que haya mucho más concertación. Yo creo que ahí Monseñor Cabrejos ha actuado bien y los obispos del Perú al hacer ese llamamiento a todos los peruanos, especialmente al Congreso de la República. Perfecto. Creo que seguimos con tu ponencia, Roque. Fernando haría después su comentario. Muy bien. Bueno, entonces entramos a una suerte de ponencia. Yo, evidentemente, la dicotomía entre salud y la economía creo que es un absurdo. Mucha gente, especialmente de la izquierda, han venido criticando que el sector empresarial ha venido insistiendo en la reactivación económica y que a nosotros no nos preocupa el tema sanitario. Eso es un absurdo. Lo que ellos están haciendo es fomentando esa dicotomía y lo que nosotros creemos es que la salud tiene que estar por delante, pero con inteligencia. Una cuarentena medieval, como se le ha dado por llamar, no ha sido lo más exitoso que hemos podido tener. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que sacar lecciones. No tenía por qué paralizarse todos los sectores. Hay sectores como el sector minero que podía seguir operando como ha sucedido en Australia, en Canadá, en Chile. Claro que han habido contagios en todos lados, pero también han habido contagios en los mercados. Y por lo tanto, que hayan habido unos cuantos contagios no quiere decir que se debió paralizar toda la producción en el Perú. Yo creo que luego de ese proceso de contención que no ha sido exitoso, ha debido de salir un proceso de reactivación, no en fases como lo planteó el gobierno, sino el Ministerio de Salud ha debido dar los protocolos que si es que se cumplían
cualquier actividad podía retomarse. Yo creo que la cuestión ideológica, en el caso del Ministerio de Salud, nos ha jugado una muy mala jugada. El ministro de Salud saliente, un hombre venido de las canteras de Frente Amplio, y tenemos que ser muy claros en estas circunstancias, es un hombre ideologizado, un hombre que no cree en la actividad privada, un hombre que no cree en la libertad de las personas para cuidarse a sí mismos, pero creo que nos ha hecho pues muchísimo daño. Y en ese sentido, una vez terminado el tema de las fases que el gobierno ha dado, yo soy de los que creo firmemente que hay que poner en valor todos los proyectos que tenemos a nuestro alcance. Yo felicito al presidente Vizcarra y a Pedro Cateriano por haber retirado Chavimochic 3 de la región La Libertad y pasarlo al Ministerio de Agricultura para impulsarlo. No hay derecho que Chavimochic 3, que irrigaría más de 70.000 nuevas hectáreas, haya estado paralizado durante 4 años por el escándalo de Lavallato, no permitiendo que se generen puestos de trabajo para los agricultores liberteños, lambayecanos, cajamarquinos, de San Martín. Es evidente que no hay derecho que un proyecto como Chavimochic, al 80% de avance de obra, haya sido paralizado durante 4 años. Lo mismo con Majes Iguas 2. No hay derecho que por una adenda esté paralizado y no permita generar puestos de trabajo en la agricultura arequipeña. Pero también está Alto Piura y están las pampas de Pisco, que necesitan agua de mejor calidad. Y por supuesto la pesca no debió paralizarse. Y ciertamente hay muchos proyectos mineros. Cuando la gente habla de los proyectos mineros, uno no se da cuenta del trabajo que ya hay involucrado en cada uno de esos proyectos que se conocen. En el sur, ciertamente Tía María, que podría fomentar esa hermandad del agua de la que habla Fernando, que podría construirse un reservorio en la parte alta del Valle del Tambo para darle mejor calidad y cantidad de agua a todos los agricultores, ganaderos, y un poquito de esa agua utilizar en Tía María. Pero no solo eso, se paralizó Queyabeco, que estaba en construcción, se perdieron un montón de puestos de trabajo. ¿Para qué se paralizó eso? Pero también está San Gabriel en la zona de Ichuña, en Moquegua, está Pampa del Pongo, está Zafranal, está Mina Justa, proyectos todos que tendrían un gran impacto en la economía del sur del Perú. Y en el norte, Michiquillay, que se conoce hace 40 años, Michiquillay debería salir adelante lo más rápido posible. Galeno, que está en manos de un par de empresas chinas. Por supuesto, Conga, que fue paralizado por cuestiones ideológicas y que hoy día ese gobernador regional está preso por mal manejo de los fondos públicos. Están los sulfuros de Yanacocha, La Zanja y Tantahuatay. Está La Granja, que se conoce también hace muchos años y que está en manos de Río Tinto, que es una súper empresa minera. Y está Cañariaco, que está en las partes altas del departamento de Lambayeque, en la comunidad de Cañaris, que se conoce hace muchos años. Lambayeque ha sufrido enormemente con la pandemia. Yo creo que hay que poner en valor, por supuesto, cuidando la salud. Nadie insisto que no hay una dicotomía. Las dos cosas se tienen que hacer. No paralizar el país para morirnos de hambre y que no se generen esos puestos de trabajo es un crimen. Los puestos de trabajo se generan si es que hay actividad económica. No es al revés. No es que el Congreso de la República va a dar una ley diciendo que se prohíbe el despido de empleados. Eso es un absurdo, eso es puro populismo. Y ese populismo tenemos que combatirlo y hablar con la verdad, especialmente a puertas de las elecciones del próximo año. Yo creo que es importantísimo que todos digamos la verdad, aunque nos duela, aunque no les guste a algunos, pero hay mucha gente que está yendo en contra de los intereses de nuestro país. Nosotros tenemos que salir al frente ante esas posiciones. Muchísimas gracias. Muy bien. Ítalo, tú modera. Sí. Necesitas Yo voy a compartir pantalla, pero sí, mientras me habilitas. Le he dicho del comienzo. Ya está, Fernando. Ya, el comentario, bueno, lo que está pasando en la política
peruana con esto de la denegación de confianza al gabinete del premier Cateriano. Ha sido una vergüenza, yo creo que Roque lo ha dicho muy claramente. Sin embargo, yo quiero agregar que si bien hoy el presidente está actuando bien, la verdad que él no puede hacerse la víctima, ¿no? Él también ha maltratado mucho al Congreso de la República y esas son las consecuencias, pues cuando se ponen como niños tramposos, traviesos, a pelearse unos con otros, el país y los peruanos somos los paganos, ¿no? Eso sería el único punto que yo quisiera agregar. Y ciertamente el valor de la familia. Hoy día no voy a hablar de eso porque eso es más a mediano plazo, pero si algo le está faltando al Perú es reforzar el concepto y el valor de las familias. Yo he estado como el lugar, como un espacio maltratado y realmente le hacemos mucho daño al país al maltratar a las familias con una serie de ideologías y por supuesto con noticias terribles en los medios televisivos, las redes sociales, que no reflejan la verdadera realidad del país. El país tiene muy buenas noticias y no se propalan por los medios televisivos. Así que en eso estamos. Entonces, ¿me permiten compartir mi pantalla? Sí, para unas láminas breves y de ahí entramos a la tertulia. Lo que se tiene que hacer, ¿no es verdad? Esa es la pregunta. Y este es algo que la gente no se está preguntando. Nos hemos burocratizado, ¿no? Y yo ando frustrado de ver cómo se está pasando por agua tibia este terrible manejo del aparato estatal en los últimos varios años. Ahí se ve cómo, en rojo, la burocracia improductiva, y no me refiero a los maestros, no me refiero a los médicos y enfermeros, no me refiero a los policías y militares, y tampoco me refiero a los jueces y fiscales. Me refiero a todo lo demás. Todo lo demás se ha multiplicado por 10 en los últimos 20 años, cuando la recaudación tributaria exitosamente se quintuplicó. Pero lo que este cuadro dice es que la burocracia improductiva, lo que ahora, gracias a las torpezas del gobierno, yo le llamo los Richard Swings, los Richard Swings han atiborrado los puestos burocráticos del Estado y detrás de esos Richard Swings se esconde el maltrato, la corrupción, la indolencia y toda la inoperancia del Estado. O sea, si no reconocemos esto como un tremendo problema a corregir, nunca saldremos del hoyo en el que nos encontramos. Dicho eso, tenemos que ir a una radical simplificación administrativa, simplificación y digitalización de todos los servicios del Estado. No puede ser que para cada inversión tomemos años de años en trámites, en papeles y por supuesto en maltratos y todo lo demás. Hay cualquier cantidad de instituciones redundantes, todas haciendo lo mismo. Hay 4.000 unidades ejecutoras en el Estado, todas comprando mascarillas, cada una más cara que la otra, cada una de peor calidad que la otra. El Estado no puede ni comprar oxígeno y la gente se muere por falta de oxígeno cuando debiera ser lo más fácil del mundo adquirir, si es que se simplificase el Estado y se digitalizara el Estado. Entonces, si no retomamos los conceptos de eficiencia y productividad, la verdad que no hay mucho futuro. Es increíble la inoperancia del Estado, al extremo que tenemos que recurrir a gobiernos extranjeros para que hagan lo que nosotros... ¿Está mandando las preguntas? Me refiero a reconstrucción de infraestructura dañada, incluso para terminar hospitales tenemos que recurrir a gobiernos extranjeros. ¿Cómo se genera riqueza y empleo? Roque lo ha dicho de manera clarísima y todo el mundo lo sabe. Es con inversión. Y es verdad, puede haber inversiones estatales, pero no es casualidad que el Estado
signifique el 25% de la economía del país. Acá está, en la cruz, en los cuatro espacios, uno de ellos lo ocupa el Estado. Entonces, la capacidad de dinamización y generación de riqueza por parte del Estado es del 25% de lo que puede la economía. El gran desarrollo económico viene del sector privado a través de estos tres grandes tipos de empresas. Empresas productoras de bienes en general. Bienes son los recursos minerales, bienes el petróleo y el gas natural, bien es los productos agrícolas, un bien es los productos pesqueros y por supuesto toda la gama de productos manufacturados. Todos esos son bienes que los realiza la empresa privada. Todo el mundo de los servicios, desde la construcción, la energía, el comercio, la finanza, las comunicaciones, el turismo, todo eso lo hace el sector privado y por supuesto todo lo que es innovación y creatividad lo hace el sector privado. Entonces, que quede claro, la riqueza y el empleo, es verdad, lo genera el Estado y el sector privado, pero en términos proporcionales, el 75% de la riqueza y el empleo, si no es más, lo genera las empresas privadas y tan solo el 25% el Estado. Y si quieren las prioridades, el Estado tiene que limitarse al agua, que ya lo aprendimos de una manera dramática en la pandemia, no tuvimos ni para lavarnos las manos, la vivienda, que también nos los enrostró la pandemia, con 1.600.000 familias sin vivienda, porque eso de vivir en casas de cartón y de plástico y de esteras no puede llamarse vivienda. En consecuencia, ahí hay una enorme carencia y una extraordinaria oportunidad de inversión, sobre todo privada, en agua y vivienda, y por supuesto en infraestructura. Tiene que concentrarse en la salud. Se necesita oxígeno y no es capaz de recurrir al sector privado. Y cuando recurre al sector privado, demora 2 meses, ¿no? Como ocurrió con el ofrecimiento de Southern a Arequipa, con unas explicaciones que verdaderamente me parecen cantinflescas. ¿Por qué no se apuró esa aceptación? Y soy testigo de los 1000 ofrecimientos que ha habido del sector privado para ayudar desde el ámbito minero, desde el ámbito exportador, agrícola, desde el ámbito industrial, incluso desde el ámbito municipal y el ámbito de la iglesia, se le ofreció mucho apoyo que fue rechazado por el gobierno. Tiene que quitarse ese complejo antiprivado y dejarse ayudar como corresponde. Y por supuesto la educación y la seguridad. Y aquí está la solución en esta lámina. Ese 1.600.000 viviendas que faltan, eso involucraría una inversión de $40.000 millones en los próximos, ojalá, 5 años. 40.000. Eso genera 1 millón de empleos. Infraestructura pública. Todos los meses nos enrostran la brecha de infraestructura y la valorizan los entendidos en $100.000 millones. 100.000. Ahí están todas las carreteras, todos los puertos, todos los aeropuertos, las ferrovías, los reservorios, todas las líneas de transmisión de energía, toda la brecha de infraestructura vale $100.000 millones que podría generar otro 1 millón de empleo. Roque lo ha explicado uno por uno, pero en energía y minería hay una cola de $50.000 millones de proyectos en espera de licencias y permisos absurdos que podría generar otro $1 millón, y los grandes sectores generadores de empleo masivo con el agro a la cabeza y por supuesto la forestería, la pesquería, la industria, el turismo, el comercio, la innovación, que podría también generar una inversión de $10.000 millones para generar 3 millones de puestos de trabajo. Acá sumamos 40.000, más 10, 50.000, más 100, 150.000,
más 50, 200.000 millones de dólares. Todo el Producto Bruto peruano está listo para ser convertido en inversión productiva y para generar 1 más 3, 4, más 1, 5, más 1, 6 millones de empleos. Todos los millones de compatriotas desempleados encontrarían empleo productivo si es que se abre este abanico de oportunidades de inversión, previa simplificación administrativa, y ahí está la imagen del futuro deseado. Pleno empleo productivo, nada de millones de desempleados. Un país formalizado. Para eso hay que bajar el IGB. Hay gente que está hablando de subir los impuestos. Nosotros pensamos que hay que bajar los impuestos para propiciar la formalización, que simplificar la tramitología, flexibilidad laboral. La ley más fracasada del Perú es la Ley General del Trabajo. Ella es la generadora de la mayor informalidad de la historia del Perú, la Ley General del Trabajo. Hay que decir las cosas por su nombre. Por supuesto, las tasas de interés son altísimas para los pequeños y microempresarios, y ya hemos visto cómo cuando a los bancos se los hace competir, lo hemos visto en Reactiva Perú, las tasas bajan. Entonces, mayor competencia internacional para las microfinanzas, bajarían las tasas. Los microempresarios hablan de capacitación y, por supuesto, universalizar las pensiones y el seguro integral de salud, utilizando una fracción del IGB como aportes individuales de capitalización. Todo eso está bien estudiado y perfectamente aplicable. Con eso tendríamos el bienestar que merecemos los peruanos y, por supuesto, el progreso político, económico, cultural, social y tecnológico que merece nuestro país. Ahora, si no vamos a tomar el toro por las astas y si no vamos a sancionar no solo la corrupción, sino la indolencia, el maltrato, la conspiración, la ineptitud, el temor, etcétera, no vamos a salir del hoyo. A mí me parece increíble que haya fracasado la compra de los tablets y lo único que hay es simplemente que se frieguen los niños y no hay ninguna sanción a todo ese equipo de funcionarios ineptos, inoperantes, indolentes, que dejaron a los niños sin tablets. Eso es por mencionar un solo ejemplo. La buena noticia es que el Estado tiene mucha gente a quien premiar y no estamos premiando. Gente íntegra, sensible, cordial, servicial y todo lo demás. Pero si vamos a permitir que todos los vicios de la burocracia indolente, corrupta y maltratadora permanezca, no vamos a salir. Así que es bueno decir eso. Y esquemáticamente, todo lo que he dicho se resume así. Todo el proceso de inversión, generación de empleo, producción y tributación sigue como está, pero involucrar más al sector privado en aquello que el Estado fracasó. El sector privado tiene que participar junto con el Estado en asociaciones público-privadas, en inversiones para agua y vivienda y, por supuesto, infraestructura. El sector privado se involucre más en construir hospitales y brindar servicios de salud pública, como si fuese el Estado, pero gestionado por empresas privadas. Que se involucre más en educación y más en seguridad. Y para terminar, este partido lo jugamos todos. Esto no es una función de un presidente, de un ministro, de un Estado. Aquí jugamos todos, ¿no? Yo dejo de compartir, esa sería mi propuesta de qué hacer. Así que muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Roque. Gracias, Fernando. Muy interesante lo expuesto. Tengo aquí algunas preguntas importantes para ambos, ¿no? La primera de ellas dice así: ¿cuáles serían las gestiones que se deben realizar para unificar
en un partido a todos los líderes como ustedes y la gente que esté de acuerdo a lo que ustedes están proponiendo y se presenten esas propuestas como las explicadas aquí por ambos. Si no es posible hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer todos para defendernos del populismo y de la posibilidad del socialismo, que son nuestros peores enemigos? Bueno, sí, arranco yo. Lo deseable, por supuesto, es que haya unidad nacional, pero yo me temo que va a ser difícil. Yo creo que la experiencia que hemos tenido en la elección de este Congreso demuestra de que va a estar muy atomizada toda esa elección. Sin embargo, los partidos tradicionales, los partidos que tienen historia, deberían de juntarse para transmitir un mensaje. Si es que son exitosos o no, ya ese es otro problema. Yo siempre recuerdo la campaña de Vargas Llosa con Fujimori. Vargas Llosa, sí, claro, con toda la poca simpatía que puede tener en términos políticos, pero fue el que marcó la pauta, fue el que transmitió un mensaje que después lo tomó Fujimori y avanzó en ese sentido. Así que, como bien dice Nando, no se trata solamente de quién es elegido, sino qué mensaje dejamos. Y eso es lo más importante. Y por supuesto, el mensaje de valores. El mensaje de valores es fundamental. Si nosotros no luchamos contra la corrupción, si no luchamos contra el centralismo que nos agobia, yo siempre pienso en las frases de mi viejo que decía, no podemos vivir de espaldas a la sierra. Y por supuesto, yo agrego, no podemos vivir de espaldas a la sierra, a la selva y a todo el área rural de nuestro país. El Perú no es Lima, el Perú no es solamente Lima y los limeñitos no somos los únicos peruanos. Y en ese sentido tenemos que ser más inclusivos, que a mucha gente le gusta usar ese término. Yo creo que tenemos que luchar contra la informalidad. Creo que es vital. Esta pandemia nos ha demostrado que tenemos un problema con la informalidad que no nos ha permitido llegar a mucha gente y por supuesto recientemente el populismo. Yo creo que tenemos campo para luchar, para dar un mensaje. Más que quién es el candidato, tiene que haber un mensaje que eduque a nuestro pueblo y que oriente a quienes quieran lanzarse a un puesto público, que no es mi caso. Gracias, Roque. Pero ojalá se forme la unidad de partidos nacionales, ¿no? De partidos afines, partidos similares. Lo mejor que pueden hacer todos los que están participando en este Zoom, en este webinar, es, si conocen a dirigentes políticos, sugerirles que se unan. A mí, yo valoro mucho el mensaje de desprendimiento de Salvador del Solar hace poco, ¿no? No es momento de individualismos, es momento de unión. No repitamos el fracaso de la elección atomizada del Congreso de la República. Ojalá, buena pregunta de quien lo haya hecho, pero no hay que quedarnos congelados, hay que salir y convencer a los líderes políticos de partidos, y yo no soy uno de ellos, Roque tampoco, pero nosotros debemos de decirle a estos que tienen la sartén por el mango que formen alianzas para ir en unidad. No me parecería bien que en estas campañas, que van a ser diferentes a todas las anteriores, vayan 25 candidatos. Eso me daría una vergüenza, ¿no? Ojalá que no ocurra. Muy bien, Fernando. Justamente sobre lo que tú acabas de mencionar, hay otra pregunta relacionada. Dice, ¿ustedes dos creen que es factible la unión de todos los líderes que piensan igual o similar? ¿Y ustedes participarían los dos? ¿Quiénes serían los otros? Tú has mencionado a Salvador del Solar. Yo puedo agregar que sí he tenido un chat con Salvador sobre este tema
y él me ha dicho que en este momento él va a mantenerse al margen por un corto tiempo, pero él estaría dispuesto también a buscar este tipo de unificación. Contésteme la pregunta que acabo de ponerle, por favor. Fernando, adelante. Bueno, ¿quiénes? Es evidente, ¿no? Partidos así similares en ideología de los que están en el Congreso, Acción Popular, ¿no? El de Acuña, el Partido Morado, ¿no? Fuerza Popular, que no están en el Congreso, Partido Popular Cristiano, Perú Patria Segura, Todos por el Perú, Vamos Perú. La verdad que son decenas de partidos de ideologías similares. Lo que yo espero de los líderes de esos, y estoy seguro que se me están pasando varios, es que se unan, ¿no? El Perú está por encima de estos personalismos y Salvador lo ha dicho con todas sus letras. Por eso yo valoro tanto ese mensaje de Salvador de Solar y todos tenemos que replicar ese mensaje. Todos esos partidos, en mi opinión, deberían de unirse y por supuesto hay quienes dicen o no seas ingenuo, ¿no? Que Acción Popular de ninguna manera, ellos se creen lo máximo, después que Acuña también se cree lo máximo y empiezan pues las posiciones individualistas. Pero bueno, la historia los juzgará. Es muy importante en este momento de la historia que ojalá esta vez se unan y yo, yendo a tu pregunta, yo soy materia dispuesta, como siempre he dicho, en el cargo que sea, y fuera de la política también, como lo hemos hecho todas nuestras vidas, ¿no? Todos hacemos política. Lo que no podemos es congelarnos, como diría Basadre, eso de conmigo no cuentes, ¿no? Eso no me parece prudente. Yo creo que muy importante, muy importante lo que acabas de mencionar, Fernando. Tú sí participarías. Eso es importante, porque yo creo que gente como ustedes tiene que participar. Bueno, ¿Qué dice Roque? Como tú también y como todos los que nos están siguiendo. Así es esto. Sí. La verdad es que yo creo que son los partidos pues, que creen en la democracia, que creen en la libertad, que creen en un Perú moderno, en un Perú que aprenda de otros países que les ha ido mucho mejor. Es evidente que hay países pues, mucho más desarrollados que el Perú. No se trata de aislarnos del resto del mundo. Hay algunas ideologías que están pensando un poco en eso, en aislar al país, cosa que sería pues un absurdo. A Dios gracias, se han hecho muchas cosas bien en nuestro país en los últimos años, una de las cuales es haber firmado tratados de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global, que por supuesto nos compromete con el mundo global y que por supuesto nos amplía los mercados y que tenemos espacio pues para exportar la agroindustria, la minería y en fin, todo lo que tenemos para exportar. Yo creo fundamentalmente que por supuesto un partido que no ha sido mencionado es el Partido Aprista y que yo no puedo dejar de mencionar en honor al más ilustre político peruano del siglo XX que fue mi tío Víctor Raúl Ayala La Torre. Así que creo yo que también hay que convocar a esos partidos, a los partidos democráticos, aquellos que creen en la democracia de nuestro país y que no creen, por supuesto, en ese fracasado intento izquierdista que, por supuesto, se patentizó con la caída del muro de Berlín. Así que yo, sinceramente, creo que los partidos democráticos son los que deben de participar. En lo que a mí respecta, a mí se me acusa pues de figuretti, que salgo mucho en los medios de comunicación. Yo les puedo jurar por mi Santa Madre y por mi Santo Padre que yo nunca he pedido una entrevista. Nunca he pedido una entrevista. Y cuando me convocan, ahí estoy, porque yo no me corro. Y no me voy a correr a apoyar a la gran empresa del Perú que se llama Perú Sociedad Anónima, que por supuesto tiene que contar con la colaboración de todos los peruanos, incluyendo los que no estemos partidarizados y que no estemos en una función pública. Muy bien, Roque. De acuerdo contigo. La siguiente pregunta para ambos también.
Dice así, muy claros ambos en defender la libertad y la libre empresa. ¿Cómo hacemos para que este evangelio llegue al Perú profundo? No veo un solo político que salga a defender la propiedad privada, la inversión en minería. Parece que da vergüenza hablar de esas cosas. 75% de los trabajadores son formales y solo el 10% es sindicalizado. ¿Cómo es posible que quien fije la agenda laboral son líderes que solo representan el 2.5% de los trabajadores? Nadie sale a proponer mejoras y beneficios para este 75% que no los tiene. ¿Cómo difundir masivamente esto y no dejarse apabullar por la izquierda progresista? Yo sinceramente creo que tenemos un gran aliado que no estamos utilizando, la micro y la pequeña empresa del Perú. Esos emprendedores, esa gente que se corre la cancha permanentemente, esa gente que está integrada con la mediana, con la gran empresa. Hay que hacerlos partícipes. Ya hoy día no se quiere hablar de empresarios, sino de emprendedores. Bueno, la cuestión semántica la podemos jugar también, pero es evidente que lo que tenemos es que transmitir el mensaje que la gran cantidad de empresarios privados son la micro y pequeña empresa. Yo siempre recuerdo que en mi tesis para sacar mi maestría en Inglaterra hace 40 años, y la cosa no ha cambiado. Hace 40 años, en los Estados Unidos, el 98% en número de empresas son pequeñas y microempresas. Claro, el 2% son las grandotas, son General Motors, son Microsoft y son las que tienen un montón de movimiento. Pero las que generan los puestos de trabajo son la micro y pequeña empresa y son en cantidad las de mayor número. Yo creo que hay que transmitir que esa es la esencia del emprendimiento privado y que por supuesto tenemos la obligación de defenderlos. Yo invocaría a que siempre mencionemos la micro y la pequeña empresa, que son fundamentales y que son los que más han sufrido con esta crisis. Hay que entender, el Congreso de la República tiene que entender que cuando se dan leyes a favor de la empresa, tienen que estar pensando en el pobre hombre y la pobre mujer que está fajándose para parar la olla y para recursearse, y no en el gran empresario. Yo creo que hay mucho que hacer en el tema de transmitir ese mensaje. Muy bien, antes de pasarle el micro a Fernando, permíteme, quería agregarle algo más a Roque, porque creo que es importantísimo lo que ha dicho. Yo vengo diciendo hace un buen tiempo aquí, y además escuchando también a gente como Hernando de Soto, a Miguel Vega, etcétera, sobre que la actividad privada o las instituciones privadas deberían formar grupos para llegar a todas las agrupaciones y asociaciones de todos los informales en el Perú. Creo que esa parte que representa más del 70% del país, apoyada y con buenas ideas y para que se puedan formalizar, y con la actividad privada de las instituciones privadas, podrían realmente ser un paso adelante a que se pueda conseguir el objetivo que estamos buscando. ¿Qué piensas tú, Roque, de esto? Hernando de Soto llega al extremo de decir que el problema en el Perú no es la informalidad, sino la formalidad. Y no es que esté jugando con las palabras, pero es evidente que si es que la mayoría del Perú es informal, el problema es cómo hacemos para que ese mundo formal entienda al mundo informal. Y hay grados de informalidad. No todo en una empresa micro, pequeña, es informal. Seguramente son a media caña formales. Y lo que nosotros necesitamos es entender la informalidad en nuestro país, y en ese sentido, Hernando de Soto, que es el peruano que está más cercano a ser Premio Nobel de Economía, es un hombre al que tenemos que escuchar. A veces no se le entiende del todo, pero yo he tenido largas conversaciones con él y evidentemente él tiene un punto sobre los informales que
que no es que se le pueda combatir con las armas, la policía, las Fuerzas Armadas. No, hay que aplicar mecanismos de mercado que incentiven la formalización. Porque, fíjense, en esta pandemia yo creo que hemos perdido una gran oportunidad. ¿Por qué todos esos bonos que se han entregado a las familias no se hicieron a través de una cuenta corriente en el Banco de la Nación? De tal manera de formalizar en una parte, no digo que en el 100% a los informales. Por supuesto, Nando ha hablado perfectamente de la rigidez laboral. La rigidez laboral es un absurdo, aunque a las centrales sindicales no les guste. Yo he estado en el Consejo Nacional del Trabajo muchas veces cuando he estado de presidente de CONFIEP, y por supuesto se le paran los pelos a los sindicalistas de que uno pida flexibilidad laboral. Nadie quiere quitarles los beneficios laborales que puedan tener los trabajadores formales. Lo que sí tenemos que hacer es incentivar que ese 70% de trabajadores informales puedan acceder a la formalización y así poder tener mayor bienestar para ellos y sus familias. Muy bien. Fernando. En el ámbito de la micro y pequeña empresa, yo tengo ya la propuesta que está basado en intensas conversaciones con ellos mismos, ¿no? Y son estos 6 puntos, ¿no? Hay que bajar el 18% de IGB, hay que bajarlo, no hay que subirlo y no tampoco mantenerlo. El 18% no va a formalizar a los puneños y a los cajamarquinos y a los victorianos y a los tacneños, no los va a formalizar. Es muy atractivo el apropiarse de un impuesto tan elevado. Eso lo han dicho en todos los tonos los informales y tienen razón. Hay que bajar el IGB y sobre todo, habiendo tanta burocracia, tipo Richard Swing, a eso me refiero, ¿no? El buen funcionario público tiene que ser premiado, tiene que ser reconocido, tiene que aumentársele el sueldo, pero el Richard Swing tiene que salir de ahí porque se está haciendo gastar mucho dinero inútilmente. Después hay que simplificar al Estado, como lo hemos dicho, hay que eliminar cualquier cantidad de trámites y por supuesto cambiar la actitud de esos inspectores municipales, la SUNAT y la policía, que son en realidad unos chantajistas. La flexibilidad laboral, ya no hay más que decir, ¿no? Las tasas de interés, la capacitación, pero esta propuesta de la AMPADIA, que es muy interesante, de utilizar una fracción del IGB como aportes individuales de capitalización para pensiones. Es decir, las AFPs van a administrar fondos de todo, ahí sí el 100% de peruanos, porque el 100% compra bienes y servicios, no solo los que están en planilla. Entonces hay que ponerse del lado de los micro y pequeños empresarios y ahí vendrá la formalización. Pero eso de formalizar a los informales sin decir nada o sin cambiar nada, vamos a ir de mal en peor, ¿no? Hay que hacer todo lo que he mencionado, que repito, está consensuado con los propios micro y pequeños empresarios. Muy bien. Voy a hacer 2 preguntas más para ambos. Una de ellas que son como 10 personas que han hecho la misma pregunta y que simplemente la condenso en una, que dice: la regionalización es un fracaso, a pesar que lo pone como pregunta, pero para mí es un fracaso. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para el tema de la regionalización que no ha funcionado nunca? Yo creo, Hernando, seguramente conoce mucho más de regionalización que yo, pero como peruano no puedo sino compartir de que la regionalización no debe ser pues una departamentalización como fue lo que se hizo. Y por supuesto las competencias de las regiones tienen que ser bien detalladas. Hay competencias que tienen que manejarse a nivel nacional, un poco como país unitario que somos, y hay otras que se pueden trasladar a las regiones. Y por supuesto tenemos que elegir bien, porque cuando tenemos, yo no sé si ustedes han leído un reciente libro que ha salido publicado en Arequipa, Mr. Manan, que escribe sobre el gobernador regional
usa el apellido materno en vez de usar el apellido paterno, el señor Cáceres Ica, y que realmente es lamentable pues que haya gente que haya sido elegida de tan mala manera y que por supuesto esta pandemia ha desvestido. Yo sinceramente creo que, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de los hospitales nacionales debería manejarse centralizadamente. Nando decía que todos compran, sí pues, y seguramente todos los hospitales de las distintas regiones compran lo suyo, porque seguramente tienen algún interés de que las compras las hagan en la región para sabe Dios qué fines. Yo sinceramente creo que la regionalización hay que hacer macroregiones, hay que unir departamentos, hacer un esfuerzo nuevamente por eso, y por supuesto definir claramente las funciones. No puede ser que hayan hoy día 25 gobiernos, no. Lo que tiene que haber es un gobierno nacional con 4 o 5 macroregiones donde las capacidades y las responsabilidades estén bien definidas. Muy bien, gracias, Fernando. Sí, el Perú tiene el mayor número de distritos per cápita del mundo, ¿no? Y todos los meses creo que se crean nuevos distritos. Los distritos tienen que reducirse a la mínima expresión, tienen que funcionarse, y casi el mínimo nivel municipal, de autoridad municipal, debe ser el provincial. El ejemplo de Lima es patético, ¿no? Lima tiene, entre Lima y Callao hay 50 distritos, y una autoridad metropolitana que no tiene ninguna posibilidad de hacer nada de alcance metropolitano. Entonces hay que quitarle competencias a los distritos y centralizarlo en la provincia. La provincia es el nivel de autoridad más bajo, más cercano al pueblo. Viene el departamento y las 5 macroregiones que Javier Pulgar Vidal lo ha definido, que nosotros le agregaríamos la 6ª gran región, que es el Mar de Grau, ¿no? Que la Marina lo tiene muy claro. El Mar de Grau como una zona de generación de riqueza y empleo fabulosa, más una zona de transporte marítimo de personas y de carga como alternativa a la carretera panamericana, súper eficiente, ¿no? Entonces, y después, en relación de subordinación al poder central. No pueden ser estas autonomías ridículas que permiten a un gobernador tildar de traidor a un presidente y combinarlo a que deshaga una autorización para una inversión. Tiene que haber una relación de subordinación. La máxima autoridad es el presidente de la República y los ministerios. Están subordinados a las macroregiones, los departamentos a las macro y la provincia a los departamentos. No pueden ser estas autonomías. Y por supuesto todo el tema que hemos hablado de simplificación administrativa, digitalización, todo lo demás. Pero en fin. Oye, Pepe, yo tengo que... Te hago la última pregunta para ti, para que después seguir con Roque, porque Roque, tú te me vas, pero Roque no. Sí. No. Aquí va. Los dos, pero primero la contestas tú y ya te puedo decir. Dice, ¿consideran importante crear la región marítima a lo largo y ancho del Mar Grau y territorializarlo de forma de ocuparlo, explorarlo, utilizarlo y darle sostenibilidad en el tiempo? Esta región natural integra las 10 regiones del litoral y proyecta e integra transversalmente con el resto del Perú. Bueno, lo he dicho, Pepe, no se está poniéndome atención. Es la 6ª región. Y los marinos lo han pensado, lo tienen totalmente definido y claro, y es súper convincente el argumento de muchos marinos calificadísimos. Es la 6ª región. Y las 5 regiones son todas transversales, ¿no? Todas tienen costa, sierra y selva. Todas tienen el sentido de las cuencas hidrográficas. Súper interesante lo que visionó don Javier Pulgar Vidal y muy interesante lo que han visionado estos marinos notables peruanos, que hacer del Mar de Grau la 6ª gran región, pero no un cliché, sino una región de generación de riqueza, empleo y sobre todo de servicios de transportes. Hoy día un
10 vándalos bloquean la carretera panamericana y medio Perú se queda aislado. La carretera marítima sería una extraordinaria alternativa para transporte de carga y pasajeros, ¿no? Entonces, esa es mi visión. Pero bueno, me voy donde los characatos. Muy bien. Oye, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora le paso el micro a Roque. Quiero decirte lo siguiente. Quiero que tengamos un compromiso para seguir informando a nuestros compatriotas, a la gente que en mi humilde tribuna viene y se apunta, poder informarles cómo seguimos avanzando. Listo. Espero contar contigo siempre, Fernando. Claro. Muchas gracias. A veces que quieras. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo para ti. Roque, ahora tú eres el hombre. Yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido el presidente Vizcarra en el manejo de esta crisis sanitaria es no haber convocado al sector privado. Fíjense ustedes cómo se solucionó el problema en Guayaquil. El sector privado sacó el pecho y comenzó a trabajar. Se solucionó el problema de Guayaquil. No se convocó al sector privado. No se convocó a las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas son los grandes logísticos. La guerra para la cual ellos se preparan es esencialmente logística. ¿Cómo es posible que no se le convocara a las Fuerzas Armadas para la distribución de los productos, la cuestión logística? Y por supuesto tampoco se convocó a Cáritas y a las iglesias. Todo era a las 12 del día hablar de lo que el gobierno estaba haciendo y las cifras que tenía el gobierno, y el gobierno para aquí y el gobierno para allá. Yo creo que lamentablemente, ideológicamente, tenemos pues una discrepancia con el presidente Vizcarra, en el sentido de que el sector privado, las Fuerzas Armadas, las iglesias, la sociedad civil, tenemos que participar mucho más. Y en ese sentido, yo creo que esta sexta región, manejada por nuestra Marina de Guerra del Perú, que nos hace sentir tan orgullosos a todos los peruanos, que podría, como lo hace ahora, tener pues las capitanías de los puertos en el litoral peruano, mantener esa región andando, que haya cabotaje. ¿Cómo es posible que en el Perú no haya más cabotaje? Cuando ha habido el problema del fenómeno del Niño, han tenido que salir corriendo para poder utilizar algunas caletas, cuando en el fondo nosotros sabemos que vamos a seguir teniendo huaicos, que vamos a seguir teniendo el fenómeno del Niño, y que por supuesto tenemos que mantener la conectividad con esas zonas. Yo creo que el corredor marítimo es una alternativa extraordinaria, como también lo es un ferrocarril a todo lo largo de la costa. Lo que falta en los países subdesarrollados es infraestructura. Y cuando hablo de eso, yo no estoy hablando de que lo haga el Estado, sino que se haga en concesión, que haya asociaciones público-privadas, porque es muy fácil decir hay que hacer tal y cual cosa y que lo haga el Estado. Eso es lo que dice Marco Arana todo el tiempo, que siga el Estado subsidiando. ¿Y de dónde va a salir el dinero para mantener esos subsidios? Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser cada vez más atractivos para la inversión nacional y extranjera. Y en ese sentido, poner en valor todo lo que tengamos a nuestro alcance. Quiero solamente, para terminar, agregar un adicional. Cuando hablamos de inversión, la gente cree que estamos hablando que los gringos van a venir a salvarnos con la inversión extranjera. Y no es así, porque del 100% de la inversión en nuestro país, el 80% es inversión privada y 20% es inversión pública, que por supuesto tiene que ser bien hecha, que tiene que ser fiscalizada, que tiene que darnos servicios de calidad. Y ese 80% que es inversión privada, el 80% es inversión nacional de peruanos y 20% es inversión extranjera, que viene con nueva tecnología, con nuevos procesos, que por supuesto, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, debe ser tratada igual que la inversión nacional. Pero somos nosotros, los peruanos, los que tenemos que sacar el pecho por nuestro país. Somos nosotros, los peruanos, a los que nos debe respeto la burocracia y, por supuesto, los gobernantes, porque somos nosotros
los que generamos principalmente la riqueza y luchamos contra la pobreza en nuestro país. Muy bien, ¿no? Roque, te voy a hacer una última pregunta, si me permites. Y de ahí tenemos que terminar. Todas aquellas personas que han hecho preguntas, tenemos muchas más, se las vamos a contestar trasladándolas a cada uno de los expositores. Esta última pregunta dice lo siguiente: ¿cómo poder agrupar partidos políticos tradicionales si se ve ahora que cada uno juega por su lado y sus intereses son diversos? Eso es siempre. Pregunta para ese formal arraigado del primer gobierno del APRA por la hiperinflación y el gobierno del chino con la privatización, y con esta pandemia hay pequeños formales que se volvieron informales, subiendo a 75% de informalidad. ¿Qué se debería hacer si la mayoría no tiene cultura financiera? ¿Qué solución daría? Yo creo que esto se ha contestado en parte, pero sería bueno que contestes la otra, Roque. Adelante. Ahí me han mencionado, y yo seguramente va con su segunda, el primer gobierno del APRA, que por supuesto fue nefasto. Y sí, yo claro. Personalmente se lo dije a Alan García, cuando todavía, por supuesto, estaba vivo, y él reconocía hidalgamente que su gobierno fue muy malo. Así que yo no estoy defendiendo al APRA. Cuando yo hablo de Víctor Raúl Aya Latorre, estoy hablando de mi tío abuelo, estoy hablando de un hombre que hizo docencia y decencia. Yo no estoy hablando del primer gobierno aprista o segundo gobierno aprista. Así que solamente para aclarar, algunos dicen no aclares que oscureces, pero en fin, yo prefiero siempre aclarar, yo no puedo estar de acuerdo con haber terminado con 7.600% de inflación. Yo no puedo estar de acuerdo con el desbarajuste que fue el primer gobierno del presidente García. Lo que sí puedo estar de acuerdo es con los resultados económicos que tuvo el segundo gobierno del presidente García, 7% de promedio de crecimiento al año. Y en eso yo creo que él fue hidalgo en reconocer sus errores y subsanar esos problemas. Yo sinceramente creo que sí se puede llegar a acuerdos. Hay gente que seguramente habla para las tribunas. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Yo creo que la responsabilidad de muchos peruanos va a presionar a esos líderes políticos para que se pongan de acuerdo. ¿A quién le importan los pleitos entre Jorge del Castillo y Mauricio Mulder? ¿A quién le importan los pleitos en el PPC? ¿A quién le importa si el señor Acuña quiere o no quiere? Yo sinceramente creo que los peruanos tenemos el derecho y la obligación de levantar nuestra voz y pedirles que actúen con toda responsabilidad. Yo creo que esa es la única manera que el Perú va a poder progresar. Entendamos que somos privilegiados, o por lo menos yo soy privilegiado. Yo he tenido una educación, he tenido una familia extraordinaria, tenemos recursos económicos, pero la gran mayoría de los peruanos son gente pobre. Y con esta crisis va a haber 7-8% de peruanos que van a regresar a la pobreza extrema. Yo creo que no podemos ser insensibles, y a esos líderes políticos hay que decirles que ya no se trata de ideologías, de lo que se trata es de generar bienestar para todos esos peruanos que tanto necesitan y que por supuesto tenemos que integrar. Muy bien, muy bien. Yo lo que quiero es agradecerte muchísimo tu presencia. Debo decir que siempre que te he convocado, siempre has estado con nosotros, desde la época que hacíamos los almuerzos en el Club Empresarial. Y en ese sentido, siempre te estoy agradecido porque creo que eres un líder importante para el país y necesario para lo que se nos viene encima. Estamos seguros que vamos a contar contigo y tú también vas a contar con nosotros. Desde ahora te lo decimos. Te agradezco mucho y seguramente nuevamente te estaré convocando. Muy amable, Roque. Muy gentil. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Gracias, Roque. Gracias, Ítalo. Gracias, Ítalo. Siempre. Muchas gracias, Ítalo. Chao, chao. Nos vemos. Chao.